Soy Martín Arellano, soy nacido en la Ciudad de México, soy periodista y bueno, ahorita estamos en la Ciudad de México pasando las fiestas decembrinas. Yo creo que es un momento donde tenemos que hacer una reflexión muy importante. Escuchaba yo a alguien el día de ayer platicar sobre el tema de que muchos extranjeros viven en de las redes sociales hablando de lo maravilloso que es México. Entonces vienen rusos, checos, norteamericanos, alemanes y andan paseando por México y presentan las maravillas de México. Y sus consumidores somos nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Significa que estamos buscando una aceptación en el mundo y la verdad es que México, como diría la presidenta Sheinbaum, México es un país maravilloso. No necesitamos que nadie venga y nos diga lo que tenemos, que si nuestra comida es buena, que si somos familiares, que si tenemos tradiciones bonitas. Lo vivimos todos los días. Quizá lamentablemente durante décadas el papel del gobierno, promocionarnos allá nos promocionaban con sombreros de charro y a caballo, ¿no? Entonces llega gente a Mazatlán, ayer estaba leyendo en el periódico, que estaban sorprendidos de Mazatlán porque no encontraron gente a caballo y con sombrero. Y Mazatlán es una ciudad muy pequeña comparado a las grandes ciudades mexicanas, ¿no? Si tú vas a Monterrey, si tú vas a Guadalajara, si tú vienes a la Ciudad de México, por ejemplo, son ciudades muy desarrolladas. ¿Qué ha pasado? Que nos han vendido de esa forma, pero no solo nuestras autoridades, sino también los Estados Unidos. Siempre que hay una serie norteamericana, cuando los agentes de la policía norteamericana pasan a México, llegan a Tijuana o llegan a Mexicali, el color de la cinta cambia y siempre en lugares polvosos y en pueblos, nunca en ciudades. Entonces la imagen que tiene el mundo de México es de un país atrasado, pero no lo somos. Somos un país en formación, un país moderno, un país con mucho potencial. Entonces tenemos que partir de ahí. Nosotros no necesitamos, porque ellos no necesitan que vayamos a hablar de Francia, porque si queremos firmar allá y les preguntamos como que no les gusta. ¿Por qué nosotros somos consumidores de que nos digan que nos vemos bien, que nuestras ciudades son bonitas? Si es por default, somos eso y somos mucho más. Somos un pueblo heredero de una gran cultura, la gran cultura prehispánica y también tenemos el legado europeo, ¿no? Pero por cuestión natural somos más hijos de nuestra madre, que es la tierra que nos alimenta, que lo que llegó de Europa. Que esa visión donde buscamos la aceptación la tiene muy marcada la oposición. Y para la oposición lo máximo es Estados Unidos. Y entonces vemos que idolatran Europa, idolatran Estados Unidos, pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el Mundial de Francia? Fueron esas clases altas las que fueron a hacer el ridículo al monumento del soldado desconocido y apagaron la flama eterna con pipí, porque no es el pueblo. El pueblo no tiene los recursos para ir a esos lugares, ¿no? Fueron los que sacaron en un estadio en Rusia, son los que generaron desmanes en Qatar. Son esas mismas clases altas que necesitan reivindicar, se visten de mexicanos para decir al mundo, es que existimos y no necesitamos eso. Quien viene a México y se para al Zócalo, camina por Madero, se da cuenta lo que es México, cómo vibra la gente. O sea, alguien me decía, oye, ¿por qué te gusta ir al Zócalo a estas fiestas? Por la gente. La alegría que tiene el pueblo es increíble, ¿no? O sea, contagia a todo el mundo. Entonces, nuestra oposición es muy dada a pensar. Yo siempre he dicho que es un criollismo que no se ha podido superar, que se quieren sentir superiores, pero allá también los ven y los patean, les dan una patada por detrás, porque no lo son, porque ni siquiera cuando tú era un virreinato, a los criollos los querían en España. Entonces se ha reproducido ese modelo y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Con el tema de Trump, a un Marco Cortés decir, primero, están militarizando al país y después te dicen que vengan los gringos y ¿nos ayuden a qué? Y ese es el tema que hay que rescatar, que nos ayuden a qué y qué tenemos que hacer con nuestra población, qué tenemos que hacer los mexicanos para rescatar lo que somos, porque finalmente no necesitamos que nos ayuden. Yo creo que un trabajo excepcional que hizo el presidente López Obrador y que está haciendo Claudia es rescatar al mexicano y hacerlo visible y hacerlo protagonista. Y esas giras donde la gente ve al presidente y lo abraza y la gente le dice, existes,
Aquí estás, eres el protagonista, porque eres el 90 y tantos % de la población. O sea, yo veo un anuncio de un almacén y puros niños güeritos, ¿no? Y que ni siquiera tienen la apariencia mexicana, porque también tenemos mexicanos rubios, ¿no? Pero tú ves la expresión, los ojos no son mexicanos. Y eso es lo que, el desaparecer a alguien es hacerlo no existir, y cuando esa persona no existe, la puedes controlar. ¿Qué hace el presidente? Empieza a hacer existir al mexicano. Entonces tú recorres los diferentes estados, yo lo hago, me meto a las colonias populares, y ves en la gente ese orgullo y defender que es mexicano, y que el presidente y discuten y hablan y se meten en la política, porque son los protagonistas. Y en la medida en que el pueblo sea protagonista, esta oposición vendepatrias no va a tener el espacio. Sí tenemos que aprender de Europa, pero también tenemos que aprender de Asia, también tenemos que aprender de Medio Oriente. Son culturas de las que traemos raíces de África, nuestra tercera raíz. Pero fundamentalmente tenemos que reconocer que somos mexicanos. Y ese es un trabajo que ha hecho muy bien la presidenta, que hizo muy bien López Obrador, rescatar el orgullo de lo que somos. Alguna vez se intentó a principios del siglo XX, de hecho, una Navidad iban a poner a Huitzilopochtli, si no mal recuerdo. Yo veo en los museos cómo la gente siente admiración por su pasado, y esto es lo que tenemos que hacer. Esto no nos deslinda de construir un futuro y de aprender de los demás, la tecnología, las formas de administración. Pero yo decía, imagínate que Estados Unidos y Europa van en un F1, un auto de Fórmula 1, y pasan junto a ti y te sacan como 800 kilómetros de diferencia, ¿no? Y te venden un auto igual, no los vas a alcanzar, porque llegan el mismo auto, pero te llevan 800 kilómetros. Tienes que empezar a pensar cómo los vas a alcanzar, pero no es copiando. Es un poco lo que hizo China. Aprendo y desarrollo. Pero el chino se siente chino, se sabe chino y se quiere chino. El mexicano se tiene que querer mexicano, saber mexicano y descubrir que tiene un enorme potencial, un gran talento. Y lo que vemos con Donald Trump es miedo. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo muy importante. Primero, no es que los medios apoyen, es que si tú ves el organigrama de los medios a nivel mundial, todos nuestros medios dependen de los medios norteamericanos, de las grandes cadenas, del gran potencial económico. Están alineados. El dueño de TV Azteca tiene relación con Atlas Network. Su primo era la cabeza aquí en México. Entonces, no es casualidad que estén alineados. Ni Grupo Imagen, ni Televisa. No es casualidad que hayan tumbado a Emilio Azcárraga. Con lo del Mundial, hay cosas de fondo. Entonces, su narrativa es esa. No pasa nada. Entonces, tú escuchas a Ricardo Rafael y te dice, ¿qué pasaría si cae un misil en Badiraguato? Y yo te pregunto, no es que caiga un misil, es que tú ya pensaste en la gente de Badiraguato, en la gente de Culiacán. Tú ya has pensado que lo que pasó en Afganistán no resolvió el tema con Afganistán, sino lo hizo más grave. Simplemente lo destruyeron. Lo que pasó en Libia, lo que pasó en Yugoslavia, en Serbia, lo que pasó en Siria actualmente, no les resuelves nada. Simplemente los debilitas para saquear sus recursos. Esto es lo que sucede. No sucede otra cosa. Entonces la narrativa de los medios es, no pasa nada, lo dice Ciro Gómez Leiva, saca una encuesta, ¿no? Dice el 50% está en contra y el 45% a favor. Pero la encuesta que analiza es la del 45%. Y entonces tú empiezas a ver a los medios uno por uno y te das cuenta que su narrativa es que no pasa nada, que intervengan, que está bien. A la gente le tenemos que decir que lo que buscan es debilitar al gobierno, porque creo que lo decía Jesús Escobar, el tema es que eran terroristas, pero de repente empezaron los coches bomba, que no matan a nadie, pero ya son coches bomba, ya son terroristas, ¿no? Ya caen en la categoría. Y luego empiezan, es que no son terroristas porque no quieren tomar un gobierno, pero de repente en una avioneta en Sinaloa pasan volantes que quieren tirar a Rocha Moya. Entonces ya lo están haciendo. Tenemos que entender que el negocio del narco no es el negocio de unos señores sombrerudos que son muy listos y que andan armados con armas de última generación, sino para que ellos puedan mover esas cantidades
tan espeluznantes de dinero y de lavarlos en los mercados mundiales, pues tiene que haber una cabeza. Y si se llevaron al Mayo Zambada, que era la cabeza, ¿en qué podía colaborar el Mayo Zambada para ser testigo protegido, no? Pues ya te llevaste la cabeza. Y luego te lo vuelven a soltar, o te sueltan a Caro Quintera, que creo que anda dando lata ya a no tocártela acá en México. Entonces, la gente debe darse cuenta que el tema de la droga necesariamente pasa porque es una estrategia para debilitar países que hace Estados Unidos. Te mando el ejército porque no quiero que tus jueces sean independientes, porque no quiero que me quites las minas, porque no me conviene que hagas el agua. Entonces hay que analizar eso más allá de la cosa simple de si nos ayudan o no nos ayudan, porque para empezar, quien arma a los narcos son ellos. El gran negocio de las armas son ellos. Y el plan Mérida, ¿qué era? Yo te armo a ti, México, los combates, pero también los armo a ellos. Y eso convierte eso en una guerra civil. Porque cuando tú descubres la gran cantidad, los cientos de miles de hombres que tiene el crimen organizado comparado con lo que tiene nuestro ejército, te das cuenta que enfrentarlos directamente es una guerra civil. ¿Qué hizo López Obrador? Tratar de pararlo. O sea, el abrazos no balazos es tratar de ver cómo te quito los recursos primero, lo que mueves en los bancos, pero ¿qué pasa? El Poder Judicial les regresa el dinero. Entonces, si tienen poder financiero y si tienen poder de armas, es muy difícil que los puedas sacar de contexto. O sea, no es un tema de que el gobierno de Sinaloa era corrupto y los dejó entrar, no. Era un tema de que desde que llegó el narco a Sinaloa, llegó por Estados Unidos. Y eran acuerdos pues casi forzados con los gobiernos federales para que estuvieran ahí. Y evidentemente se contaminó el Estado. Y evidentemente hay una simbiosis en ciudades como Culiacán. Pero es un negocio que ni siquiera es de los mexicanos. Es una estrategia para tumbar gobiernos, para debilitarlos. Creo que el caso más emblemático es el de Panamá. El general Noriega. Era el que los combatía. Ya no les sirvió y lo fueron a sacar. Fueron a bombardear Panamá y lo sacaron. Entonces tenemos que entender, y la narrativa de los medios alternativos es esa. Es un problema que tenemos que resolver nosotros. No es que vengan y bombardeen Sinaloa, porque también está el cártel Jalisco, también está Guanajuato, también está Tamaulipas. O sea, nos van a bombardear todo el país. O sea, ¿qué pasa con las personas que viven ahí? Y vas a destruir comunidades. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer los medios alternativos es ubicar a los medios hegemónicos, a los medios corporativos, y decir, lo que tú estás diciendo, estás omitiendo esto. Lo dice Ricardo Rafael, pues puede caer una bomba, un misilazo en Badiraguato. Pues qué fácil lo dice, ¿por qué no cae en tu casa? ¿Por qué destruir la vida de las personas? Ese es el tema. O sea, sí, Estados Unidos se llenó de gente que es muy belicosa contra México, pero tenemos que pensar que tenemos 30 y tantos millones de migrantes mexicanos allá. No lo tiene tan fácil. Que su mercado depende de nuestro mercado. Y que si México es débil, se abre la puerta para que entren millones de personas por todos lados a los Estados Unidos. Y no los van a poder parar en su frontera, porque seamos sinceros, entre los planes de Trump es hablar de que van a deportar 900,000 personas. La pregunta es, ¿por qué el país más grande del mundo, que puede detectar que se le paró una mosca en la nariz a Osama Bin Laden en una cueva de Afganistán, no puede detectar todas las personas que cruzan su frontera? No puede detectar todas las armas que entran y salen de su país. No pueden detectar todas las drogas que pasan por su país. Porque es negocio de ellos. Sus satélites tan perfectos no pueden detectar. Nosotros les damos de comer. Gracias a que los inmigrantes no cobran el salario mínimo norteamericano, toda la fruta, todo lo que exportan es competitivo porque sus precios están castigados porque están sobre los hombros de los trabajadores inmigrantes, mexicanos, centroamericanos, los que sean. O sea, es negocio tenerlos ahí.
O sea, no nos están haciendo ningún favor, que es lo que Claudia Sheinbaum les dice, ¿no? No solo es el tema del comercio, que sí tenemos que diversificar nuestro comercio, sí, porque si Estados Unidos cae nos va a llevar de corbata. Pero si cierras la frontera, estaba leyendo, el Consejo Coordinador Empresarial está estructurando algo para que los que se vengan tengan trabajo aquí en México. Una estrategia para que los que se regresen tengan trabajo en México. O sea, le estás diciendo a aquel, regrésamelos, ahora a ver cómo le haces con tu campo, ¿no? O sea, México está jugando su propio juego. Pero lo que tenemos que defender es que la narrativa de los medios no sea contra México. Y eso nos toca a los periodistas independientes, informarnos, documentarnos, presentar cifras, presentar datos, de que lo que están diciendo es en contra del país. Mira, pasó con Trudeau. A Trudeau lo hizo polvo Trump. Y hablaba que el Estado 51 y que el gran Estado de Canadá. Trudeau es un político que tiene creo que el 25% de aceptación. Se unió toda la oposición canadiense y le recordó a Trump, la única vez que quemamos la Casa Blanca fuimos nosotros. Eso es lo que tendría que hacer la oposición en México, cerrar filas con el país, porque ellos sueñan que Estados Unidos se va a meter y ellos van a recuperar el poder. O sea, más traidores no pueden verse. La pregunta es, la democracia les sirve para tener puestos en el Congreso, pero trabajan contra México, trabajan contra nosotros. O sea, uno desearía que la oposición fuera más inteligente y nos ofreciera opciones. Sí que haya crítica, pero una crítica sustentada. Y yo puedo criticar si yo asumo mis responsabilidades. Ellos no asumen Calderón, ellos no asumen García Luna, ellos no asumen a Alito Moreno, ellos no asumen a López Portillo, a Luis Echeverría, a todos esos señores que saquearon México. O sea, tú imagínate que en un gobierno todo lo que hizo López Obrador, ellos 30 años tuvieron el boom petrolero. ¿Y dónde está el dinero? ¿Qué se llevó México? Todo lo que vendió Salinas de Gortari, 300 y tantas empresas. ¿Dónde está el dinero? Construimos millonarios para las listas Forbes. El pueblo se hizo 75% más pobre. Alguien me decía, es que apoyas al gobierno. No apoyo al gobierno, apoyo a mi país. Y me doy cuenta de que estos señores no están por el país. Y tú los pones en un gobierno y lo primero que hacen es hacer negocios personales. Pero claro, tienen el soporte de una embajada que ha entendido que oposiciones de este tipo son dañinas para los países. Entonces las tenemos. O sea, nosotros hablamos de democracia y volteamos para Europa y vemos que no hay democracia. Censuraron a todos los medios rusos. Acaban de prohibir el Bolshoi en Suecia. Tenemos que darnos cuenta que nos impusieron un modelo que suena muy bonito, que se llama democracia, pero que se aplique la decisión de Dios en los bueyes de mi compadre. A nosotros nos vienen, nos certifican, nos validan. Y los narcos gringos, ¿quién valida a Estados Unidos, no? ¿Quién trabaja para que, por ejemplo, el tema de Palestina? Aquí la gente marcha y raya y pinta y no les puedes tocar un cabello porque hablan de represión. Y en Estados Unidos los garrotean, los encierran, a los profesores de las universidades, los encerraron porque protestaron a favor de Palestina. Entonces, tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta que sí podemos construir una democracia, pero no al gusto de Donald Trump. Donald Trump quiere Groenlandia, quiere el canal de Panamá, quiere venir a decirnos cómo manejar nuestra seguridad. Y no sé, al rato va a querer que las pirámides de Egipto se pasen a ser parte de los Estados Unidos. O sea, Donald Trump se está peleando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que trae Estados Unidos adentro es muy grave. La decadencia de sus ciudades, los homeless, los sin casa en Estados Unidos es muy grave. Los adictos es mucho más grave de lo que ellos dicen. El desempleo en Estados Unidos es muy alto. Y reconstruir toda su industria no va a ser en 4 años con Donald Trump. Europa va a reaccionar, evidentemente, contra la pisoteada que les están dando, porque los están pisoteando, los dejaron sin energía y los están dejando sin mercados, porque, por ejemplo, Alemania perdió el 30% de su industria. Entonces, estamos hablando que países como Rusia, el año pasado, ocupó lugares más importantes de desarrollo que la propia Alemania, y Rusia está en guerra. Entonces,
tenemos que tomar la narrativa, tomar la iniciativa de los medios alternativos y tal vez dejar ciertos temas sin valor que muchas veces andan circulando, muchos reportajes que no tienen ninguna valía, que simplemente es pegarle a la oposición, para construir narrativas que tengan que ver con nuestra seguridad nacional, que tengan que ver con la transformación de los medios, que tengamos programas que la gente entienda cuál es el riesgo y qué es lo que está diciendo el señor de la televisión, cuál es el valor de lo que está diciendo. Agarrar, a ver, dijo Ciro Gómez Leiva, ¿qué está diciendo? ¿Qué significa lo que está diciendo? Porque no necesitas agarrar todo el programa, agarras un pedacito de Ciro, un pedacito de López Dóriga, de Adela Micha, digo, Loret no siquiera vale la pena, Carmen Aristegui, Denise Dresser, bueno, ya no tampoco vale la pena, son personas que lamentablemente, aunque suene feo decirlo, están desquiciadas. Entonces, nuestro trabajo es construir un periodismo mejor informado, con mejores herramientas, bien documentado, pero que sin que deje de ser ese periodismo que le gusta al pueblo, ¿no? Porque el pueblo ha ido seleccionando sus medios y poco a poco vemos que hay favoritos de la gente que les gusta ver por lo que dicen. Pero a veces esos medios caen también en el festejo excesivo de cualquier cosa que se dice desde el gobierno. Y sí, tenemos que decir lo bueno, pero también tenemos que cuidarnos, ¿no? De nada sirve lo bueno cuando no nos estamos cuidando como país. Yo creo que el papel que tenemos que hacer los medios alternativos es analizar a los que analizan, porque de otra manera nos están comiendo el mercado. Tú ves los periódicos en la calle, todo lo que dicen, te quedas sorprendido, ¿no? ¿Quién contra eso? Entonces, somos millones. La ventaja que tienen las redes sociales es que hay miles y miles de youtuberos, miles de personas que en X, en Facebook, publican cosas, y contra la narrativa de millones no pueden los medios. Porque el programa, el noticiero termina a las 10:30 de la noche y acabó. Pero el youtuber lo puedes ver a cualquier hora del día. El del Facebook te aparece en el scroll y ya lo ves. Entonces, tenemos que usar la creatividad para construir. Y yo creo que hay muchos youtuberos que son sumamente creativos, muchos caricaturistas que sin ser famosos empiezan a despuntar también en las redes sociales, pero tenemos que construir contra estas narrativas de Trump que más que nada reflejan que lo grave está en su país, que sí va a haber problemas en el mundo, pero si el mundo le resiste al principio, él se va a doblar, porque no tienen que pararse. Estados Unidos es una sociedad que se está desmoronando. Lo vemos, cuántos migrantes norteamericanos hemos recibido los últimos 5 años. Es muy notorio en la Ciudad de México, en Guanajuato, en Jalisco, en Mazatlán. Vemos mucha gente que llega y que se queda. O son nómadas digitales que se vienen a trabajar acá, porque en sus países ya no les alcanza ni para la renta. De hecho, en Estados Unidos hay un mapa que te dice cómo la gente va migrando de las ciudades porque lo que ganan no les alcanza para la renta. Entonces, ves cómo van migrando y ya llegaron para acá. Porque en lo que ganan allá es nada y aquí es mucho. El problema es que nos afectan a nosotros también, ¿no? Porque lo que ellos ganan para nosotros es demasiado y no podemos competir, por ejemplo, por vivienda. Tenemos la gentrificación aquí en la Ciudad de México, que es terrible. Entonces tenemos algo que hacer, tenemos muchas cosas que construir. Lo que menos podemos hacer es aceptar lo que hace el PAN, lo que hace MC, lo que hizo Alito de irle a pedir ayuda a los Estados Unidos, que fueron a la OEA a pedirle ayuda a la OEA. Es un injerencismo enfermo porque ellos compitieron en una elección y perdieron. Es lo que te decía, el precio de las democracias, ¿no? Y tenemos que estar muy alertas. Vimos lo que pasó en Georgia, ¿no? Gana el opositor que no le convenía a la comunidad europea y lo querían tumbar. Gana en Rumania la oposición y anulan las elecciones. Entonces, ya el descaro es muy fuerte. Tenemos que cuidarnos como país, tenemos que entender que no se está respetando la democracia a nivel internacional, que las grandes potencias se están metiendo las manos para anular elecciones, para tumbar presidentes.
tenemos que cerrar filas, tenemos que construir narrativas muy fuertes, tenemos que vencer a la oposición en todos los lugares donde se presente y tenemos que doblegar a los medios a través de la divulgación masiva de los mensajes que se propaguen a través de youtuberos y de líderes de opinión en redes sociales. Eso es lo que yo creo que tendría que suceder. Hola, ¿qué tal? Soy Martín Arellano, soy periodista independiente. Quiero invitarles a que sigan la 4TV y que no dejen de apoyar al movimiento. Aquí estamos.